Buenas tardes, nos encontramos acá en la sala de entrevistas nuevamente con el licenciado Francisco Cabaña, quien nos está por dar un par de palabras. En este caso vamos a hablar el tema de un trastorno bastante conocido, del cual la gente desconoce que se puede tratar. En este caso estamos hablando del insomnio crónico y sin dar más vueltas vamos a empezar de lleno. Para empezar, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Bruno, un placer estar acá, así que te agradezco por la invitación. Ok, licenciado, entonces, para empezar, cuando hablamos de insomnio crónico, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo se diferencia esto de una mala noche ocasional donde uno no pueda dormir? Bien, justamente la diferencia entre un insomnio agudo, transitorio y uno crónico está justamente en la frecuencia en la que aparece y el tiempo en el que perdura este insomnio. El insomnio agudo es básicamente no poder dormir una noche, te desvelás, ya sea por preocupaciones o porque estás muy ansioso por un examen, pero bueno, al otro día probablemente ya te dormís normalmente y no te vuelve a pasar nunca más. Capaz que todas las personas en algún momento de la vida lo experimentamos. En cambio, el insomnio crónico es un trastorno, es una entidad diagnóstica, diferenciada, independiente del resto de otros trastornos mentales. Lo vamos a encontrar en manuales estadísticos, diagnósticos como el DSM, en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS y en otro más específico de trastornos del sueño, que es la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño. Te pregunto, licenciado, ¿cuáles son las causas más frecuentes detrás de este problema que afecta a tantas personas? Bien, justamente la cualidad de crónico radica en que, o sea, por convención, digamos, tiene que prevalecer el problema de no poder dormir durante al menos 3 días por semana durante al menos 3 meses. Lo más normal, lo que ves que llega a tu consultorio es personas que llevan años con insomnio. Así que fíjate, digamos, todo el tiempo que pasa una persona hasta que recién llega a consultar. Y justamente, respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿qué es lo que cronifica? Bueno, hay un modelo muy citado, ampliamente conocido y difundido, que es el modelo... es un modelo conductual, psicológico, modelo de los 3 factores o de las 3 P, por predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Justamente un cuadro de insomnio se entiende en parte por una suerte de predisposición entendida o que se entiende a lo largo de todo el espectro biopsicosocial, abarcando variables biológicas, psicológicas y sociales que en interacción con un episodio estresante agudo, precipitan ese insomnio, una noche que no puedes dormir. Ahora, lo que termina perpetuando al insomnio son 2 tipos de estrategias conductuales que realiza la persona en un esfuerzo por resolver ese problema, que son el exceso de tiempo en cama, ya sea acostarse más temprano por la noche, dormir siesta o aumentar las horas de siesta en un intento por recuperar las horas de sueño perdida, levantarse más tarde de la cama, y después tenemos las otras que son conductas inadecuadas que se terminan ejecutando en la cama o en la habitación y que son incompatibles con el dormir. ¿Qué impacto tiene el insomnio en la salud física y mental a largo plazo? ¿Cómo repercute en la salud en general? Porque después de todo la salud es un todo. La distinción entre físico y mental yo la rechazo por completo por una cuestión de que es dualista y la ciencia psicológica busca ser monista y materialista. Pero más allá de eso, las repercusiones son la verdad que tremendas. Dificultades para la conciliación de la memoria, porque justamente la conciliación de nuestros recuerdos se produce durante un estado concreto del dormir. Si no dormimos, no vamos a conciliar la memoria. Después, falta de concentración, de atención, mal humor, vamos a estar más irritables, y otras consecuencias conductuales a la hora de manejar, a la hora de dar una clase o de rendir un examen, de trabajar. Y principalmente otra cuestión fundamental es el miedo y la preocupación por no haber podido dormir y probablemente por no llegar a dormir esa noche nuevamente. Tengo entendido que la gente que presenta este trastorno de insomnio crónico suele recurrir a medicación. Sí. ¿En qué momento se vuelve necesario esto? Bien,
Justamente existen guías para la práctica clínica extendidas a lo largo del mundo con una base científica muy sólida, y tenemos también distintos colegios y asociaciones como la Asociación Americana de Medicina del Sueño, el Colegio Estadounidense de Médicos y así un montón de otras organizaciones que avalan y que por la evidencia contundente de que la terapia cognitivo-conductual tiene que ser el primer tratamiento que debe realizar una persona con insomnio crónico, siendo adulto. Y respecto a la medicación, se puede utilizar desde un momento, pero solamente se recomienda utilizarla durante un corto plazo, durante 4 semanas como mucho, y que sirva de coadyuvante a la terapia conductual, porque justamente hay una diferencia fundamental. La medicación es tratamiento sintomático, o sea, solamente te va a servir siempre y cuando lo estés tomando. Una vez que te sacan la medicación, el problema de insomnio vuelve. En cambio, la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento etiológico. Nosotros atacamos a las causas que están cronificando al insomnio. Entonces, en pequeñas dosis es recomendable acudir a la medicación en este caso de enfermedad. Sí, totalmente. Te puedo preguntar, licenciado, ¿existen perfiles más propensos a padecerlo? Por ejemplo, estilo de vida, nivel de estrés, edad. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, existen personas que son más propensas, por supuesto, probablemente personas que sean propensas a la ansiedad o con una tendencia a la rumia excesiva, a las preocupaciones, a la depresión, por ejemplo, también. Son personas quizás más propensas a esta clase de problemas. Después, personas que duermen muchas horas de siesta y no tienen una rutina fija de sueño, también son más probables que tengan insomnio. O también personas que consumen en exceso estimulantes como el mate, café u otras gaseosas, Coca-Cola, Monster, que si lo consumen en altas horas de la noche van a tener insomnio. Si entrenan a altas horas de la noche, también es más probable que tengan insomnio. Hoy en día estamos atravesando el tema de las tecnologías, las pantallas, sí, los smartphones, etcétera. O sea, ¿será que te puedo preguntar qué roles juegan las pantallas en el insomnio? Bueno, tienen un rol clave como perpetuantes del insomnio, porque nuestro organismo, llegada a la instancia de la noche, comienza a producir una hormona esencial que es la melatonina, que justamente es la responsable de empezar a inducir un poco, colabora en la inducción del sueño, básicamente. Es un proceso completamente circadiano, o sea, que responde a variables completamente biológicas. Se sabe que a medida que vamos creciendo, nuestro ciclo de vigilia-sueño se vuelve circadiano, es decir, que tenemos horas dedicadas para dormir a la noche y horas dedicadas para la condición de vigilia. A la noche es normal que se empiece a producir melatonina, y tiene una cualidad interesante para entender, de que se produce cuando hay exposición a la oscuridad. Si aparece un estímulo lumínico, va a perturbar esa producción. Estímulos lumínicos como pantallas desde tu celular, tu televisor, tu compu, tu reloj, o también si ingresa luz por la ventana, por ejemplo, son buenos factores que van a perturbar a la producción de melatonina. Hay una opción en el celular que se llama modo de lectura o modo de dormir, que uno al efectuar esa opción en el celular es como que se reduce el brillo de la pantalla y de alguna manera te ayuda a conciliar mejor el sueño. ¿Qué tan efectivo o cierto es eso a la hora de uno querer agarrar el sueño? Bueno, va a depender de cada persona. Como te decía, hay algunas personas que van a ser más propensas, que ya vienen con un cuadro de insomnio de larga data, y personas capaz que tienen una rutina de sueño típica y que pueden utilizar tranquilamente el celular y no les afecta en lo absoluto. En cambio, en una persona, digamos, viene con un historial de larga data de insomnio, le vamos a decir, no use más el celular en la cama. De hecho, en una de las terapias que se emplean, que es terapia de control de estímulos, vamos a limitar la clase de actividades que se van a ejecutar en la cama, limitando solamente al dormir. En cambio, todas las otras que detectemos en una evaluación, como el uso del celular, sobrepensar, preocuparse, planificar, trabajar, comer,
toda esa clase de actividades la vamos a prohibir, por decirlo lisa y llanamente, y se las va a limitar a otros contextos por fuera de la cama y la habitación. Que el cerebro del sujeto se limite solamente a dormir, a la hora de dormir. ¿A eso te estás refiriendo? La persona entera es la que duerme, sin duda. Lo más loco es que justamente el que menos va a descansar ahí es el cerebro. Acá es donde aparece quizás lo paradójico. De hecho, hay una instancia de sueño que se llama sueño paradójico, porque justamente lo que observamos es que la persona está en un estado de sueño, está durmiendo, pero se observa una mayor actividad cerebral casi semejante a lo que se observa en la condición de vigilia. Es como que el cerebro está a pleno, funcionando normalmente y despierto, mientras que la persona la vemos dormida. Eso es justamente lo paradójico, y hay una instancia del sueño que es la fase de sueño REM, de movimientos oculares rápidos, que también se conoce como sueño paradójico, justamente por esta característica que observamos. Ok, licenciado, para ir cerrando, ¿qué le diría a alguien que lleva mucho tiempo sin dormir? Le diría que inmediatamente busque ayuda técnica especializada, que no se contente solamente con ir a un médico o a un psiquiatra y que le recete medicación. O sea, si rápidamente se recurre a eso, yo la verdad que saldría huyendo de esa consulta, porque la verdad que la medicación por sí sola no va a ser suficiente para el tratamiento. Puede generar mayores efectos secundarios o perjuicios para la vida de esa persona, como por ejemplo tolerancia a las dosis o dependencia fisiológica, que después le sea muy difícil dejar la medicación. Así que está bien en un corto plazo la medicación, siempre y cuando esté bajo control y sea un máximo de 4 semanas, y que esté acompañada por terapia cognitivo-conductual para el insomnio crónico en adultos. Es súper específico, y además hay que tener en cuenta algo que es lamentable, la verdad, de que somos pocos las personas, los profesionales especializados en este campo. Así que bueno, eso también va a favorecer a que las personas sigan recurriendo a tratamientos tradicionales. Pero la verdad es que cada vez somos más, existe un tratamiento causal, un tratamiento donde en muy pocas sesiones, la verdad entre 4 a 8 sesiones, vamos a poder resolver este problema siguiendo la terapia tal y como se la plantea y como la recomendamos realizarla, y que sí, de que hay un buen pronóstico, de que hay hay una prevención de recaídas, y que después se puede seguir tranquilamente con tratar otras cuestiones. Pero acá es donde es bueno también aprovechar para explicar en qué consiste ese tratamiento. Es un protocolo, o sea, es algo que está bien sistematizado y dividido en distintas fases. Obviamente una fase inicial que es evaluación funcional. Esto es por medio de la terapia cognitivo-conductual, de la cual vos sos especialista. Es que se ataca a este problema. Exactamente, que es más conductual que cognitiva. Hay que reconocer la cosa tal y como es. Ahora te voy a explicar por qué. Y de todas maneras, no porque sea terapeuta cognitivo-conductual va a saber tratar insomnio crónico. O sea, es una especialidad aparte. Yo sí soy cognitivo-conductual y me especialicé en este campo. Ahora, es un protocolo, como te decía, sistematizado, con reglas y fases o procesos bien definidos. Como te decía, fases iniciales siempre es para evaluación funcional de la persona y formulación del caso. Es ahí donde hacemos una entrevista, preguntamos cuestiones esenciales acerca del problema de la persona, administramos pruebas estandarizadas de ansiedad, de depresión, de severidad del insomnio, para tener pruebas generales de o globales del problema de la persona. Después se le da a la persona una planilla concreta, que es un registro diario del sueño, donde le vamos a explicar la importancia de completarlo, porque es una medida prospectiva, o sea, una medida que nos va a permitir evaluar cómo es el comportamiento de ese insomnio a lo largo de 2 semanas. En base a eso sacar medidas claves como el tiempo en cama, tiempo total de sueño, eficiencia del sueño, que son variables que vamos a evaluar durante todo el tratamiento. Y ahí recién se inicia con la terapia propiamente dicha, que es de base conductual, terapia de control de estímulos, terapia de restricción del sueño y también higiene del sueño, y después por ahí quizás alguna técnica de reestructuración cognitiva, por ejemplo, para trabajar
la modificación de determinados pensamientos o preocupaciones relacionadas al insomnio. Y eso se realiza en, como te digo, 4, 8 sesiones como mucho. O sea, literalmente en pocas sesiones se observan resultados, porque obviamente la verdad es que terapia de control de estímulo y de restricción del sueño van a generar un estado inicial de privación del sueño, lo cual lógicamente va a motivar a que la presión para dormir, o sea, la presión homeostática, un proceso natural, esencial del sueño, vaya aumentando y que lógicamente después sea más fácil dormir. En definitiva, la terapia tiene ese objetivo, es fomentar una nueva historia de condicionamiento, donde nuevamente lo que es la cama y la habitación se asocian con respuestas esperables, normales, como el dormir, por ejemplo, y no todo lo contrario que se observa en personas con insomnio, que la cama o la habitación terminan despabilando a la persona, provocando un estado de mayor activación fisiológica incompatible con la relajación propia del dormir. Licenciado Francisco Cabaña, te enteraste en La Voz del Chaco, el insomnio crónico, el famoso trastorno de insomnio, se puede curar mediante tratamientos con psicólogos que estén especializados en la terapia cognitivo-conductual, que hay muy pocos encima en Resistencia. De tal manera, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias, Bruno. Así que nada.